Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a Ateca, los que venís de aquí y los que también nos habéis querido acompañar, algunos alcaldes, alguna futura alcaldesa próxima, Sandra, vas a ser alcaldesa de Calatayud. Y permitirme, antes de presentar a los buenos amigos, tanto a Ramón como a Juan Antonio Sánchez Quero, aunque vendrá otro día a comentarnos alguna cuestión, y también a Javier Lambán, al presidente, dedicar que en una comarca es fundamental la cabecera, porque la cabecera, hasta ahora, tiene un alcalde pobretón, un alcalde que se mira al ombligo constantemente, que lo único que piensa no es en tirar como motor de toda la comarca, sino intentar ver qué cosas se hacen en otros sitios para criticarlas. En Ateca tenemos un ejemplo, hemos tenido muchos, pero tenemos un ejemplo con el helipuerto. Qué obsesión con el helipuerto en Ateca. Pero si él no se ha enterado, no se quiere enterar, que va a tener también un helipuerto en el hospital, que es donde tiene que estar. Pero es así. ¿Qué le vamos a hacer? Parece que el hospital es suyo, pero el hospital es de toda la comarca. Y en el hospital de Calatayud, Sandra, tenemos que tener orgullo, porque hemos subido 2.000 millones de las antiguas pesetas al presupuesto de este gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán. Se ha fomentado la educación muchísimo, se han hecho unidades, se han hecho formación profesional, todo. Por eso necesitamos que Calatayud, para que sea motor, tenga una alcaldesa como va a ser Sandra, y no un alcalde que lo único que hace es mirarse el ombligo como si fuera menos que cualquier alcalde de pueblo más pequeño, que tenéis mucha más visión de comarca. Yo quiero simplemente presentar a 3 amigos. Dicen que en la política no se hacen amigos, mentira, se hacen amigos y muy buenos amigos. No me gustan esas frases de que la política no tiene entrañas, mentira, se hacen buenos amigos. El primero, Ramón, mi alcalde y vuestro alcalde. A Ramón hace ya muchos años que lo conozco. Ramón, cuando suba aquí y diga las cosas, parece que no ha hecho nada, porque lo dice de una forma tranquila, sosegada. Pero os puedo decir que detrás de cada línea de las que va a decir hay muchas horas de trabajo de él y de todo el equipo. Muchísimas horas. Y hay cosas que no dirá, pero que yo sí que voy a decir. Dirá que se van a instalar y que están firmadas ya 2 empresas, pero no dirá que una de ellas casi puso como condición el que se volviera a presentar a la alcaldía porque tenía confianza en él. Y eso no lo dirá, y por eso me toca decirlo a mí, Ramón. Muchas horas de trabajo, mucho empeño, mucho hacer equipo con el resto de concejales y, desde luego, mucho trabajo, y no solo trabajo, sino resultados que luego os lo comentarán. Porque lo único que voy a decir de la residencia, que ya lo dirán, es que no os creáis que se hace, que no se hace. He traído el contrato, que lo quiera ver, la publicación del contrato en el Boletín de las Comunidades Europeas. Eso no tiene vuelta atrás, afortunadamente. So pena que vengan unos locos luego en el Gobierno de Aragón y, perdiendo millones de euros, la paren. Espero que no, y espero que no sea así. Pero luego os lo comentarán más. En segundo lugar, presentaron, que no va a hablar, a Juan Antonio Sánchez Quero, otro buen amigo, presidente de la Diputación. Y sí que quiero poner en valor que Juan Antonio ha dado un cambio en la Diputación. Primero, ya no tenemos que ir a mendigar, o no tienen que ir ahora los alcaldes a mendigar, ya saben lo que les toca. Y tampoco para lo que les toca. Los alcaldes, los ayuntamientos pueden decidir en qué se gastan el dinero que ahora saben que les da Diputación. Pero además, de hecho, ha hecho un esfuerzo suplementario, que es generar servicios que necesitábamos en los pueblos. Servicios como el tema de basuras, que nos estaba agobiando ya. Servicios como el tema informático de apoyo a los municipios. Por lo tanto, ha hecho un cambio, una modernización de la Diputación Provincial que era fundamental hacerla, y por eso también te doy las gracias, Juan Antonio, y me siento orgulloso de ser amigo. Y por último, desde luego, a Javier Lambán, al secretario general, presidente del Gobierno de Aragón. Mira, yo he estado trabajando muchos años con él, llevo bastantes años trabajando con él. La capacidad de trabajo, de esfuerzo, de ilusión con la que acomete todo,
a mí la verdad es que me agobia casi, me acogota un poco, y eso que yo tampoco me quedo atrás, pero me agobia. Ha sido un presidente del Gobierno de Aragón que por primera vez ha sentido Aragón, que ha creado la prioridad de Aragón. Él dice una cosa y la dirá, que primero es Aragón, y luego todo lo demás, el partido, los militantes del partido, lo primero es Aragón. Por eso el lema acertadísimo de Aragón con voz propia. Pero además ha procedido a la recuperación de todos los servicios públicos. Pero no solamente lo que se ha hecho mucho, y le doy las gracias desde aquí, sobre todo por lo que toca a Teca, que desde luego la residencia que se va a hacer, que ya está contratada y que se va a hacer en muy poco tiempo, desde luego se lo tenemos que agradecer a su gobierno y a la insistencia que se ha tenido desde el ayuntamiento con él para que se pudiera hacer. Pero no es solamente lo que se ha hecho hasta ahora de servicios públicos, lo importante es lo que queda por hacer, y queda por hacer terminar para llegar al pleno empleo, modernizar las instituciones, la propia institución de la comunidad autónoma, mejorar y acometer los problemas que hay con la sanidad, etcétera, etcétera. Y eso, os digo con toda sinceridad, que el único que lo puede hacer en Aragón es mi buen amigo y presidente Javier Lambán. Y decir, y yo voy a terminar enseguida, que somos diferentes, que no todos somos iguales, que el PP no es lo mismo que el PSOE, ni en Ateca ni en Aragón. En Ateca tengo que decir que cuando había alguna idea, como fue una empresa que vino hace tiempo, que sabíamos que electoralmente nos podía perjudicar, nos dejamos la piel por traerla, por hacer la nave, por hacer esto, porque pensamos que antes que las elecciones estaba Ateca, el pueblo de Ateca. Ahora, el PP está poniendo palos en las ruedas a cualquier iniciativa que tiene el ayuntamiento. No apoyan el tema de las empresas porque tienen miedo a que se hagan. Con la residencia, que si el lugar, que si no sé qué. Mira, la residencia es que no hay otro lugar para hacerla, por los metros y por la calidad que va a tener la misma. Y en Aragón pasa lo mismo. Azcón, a cada sitio que va, promete sin conocimiento, sin conocer lo que es Aragón. Ahora se entera, le oía al presidente, ahora se entera de que está habiendo sequía, cuando el presidente lleva ya muchos meses hablando de sequía con los afectados. Ahora se entera de que hay facultades de medicina fuera de Zaragoza, ahora quiere hacer muchas más. Ahora se entera de que hay turismo fuera de Zaragoza. Ahora es que se está enterando. Por eso, desde luego, el PP y el PSOE no es lo mismo, amigas y amigos. Por eso quiero que en estos días, hasta el 28 de mayo, hablemos, vayamos casa por casa, hagamos lo que sea, porque además hay una cuestión en Ateca. Es la mejor candidatura. Uno por uno, toda la candidatura sería capaz de llevar el ayuntamiento. Está no solo Ramón, sino un equipo impresionante, con ganas de trabajar. Algunos lo han demostrado y otros se añaden al carro para seguir trabajando, porque los 4 años son muy largos y no hay que pensar en lo que se vota en un momento, sino también en la capacidad de trabajo, quién va a ser capaz, qué equipo va a ser capaz de llevar adelante estos 4 años. Y desde luego yo no tengo duda de que es, en el caso de Ateca, el Partido Socialista. Y ya por último decir, Ramón, decirte que yo, me habéis oído, me jubilo, pero no me jubilo de la política activa, de la política en primer plano. Pero me pasa igual que a José Miguel Morte. Ya le hemos dicho, ya hemos quedado los dos en que Ramón, si hay que poner mesas, sacar sillas, poner sillas, hacer almuerzos o en lo que sea, nosotros seguiremos trabajando porque llevamos a Ateca en el corazón. Nada más, muchas gracias, ánimo y Ramón, tu turno.
Buenas tardes, amigos, amigas. Nos encontramos a muy pocos días de unas nuevas elecciones para elegir al alcalde que presidirá el Ayuntamiento de Ateca junto con el resto de sus concejales en los próximos 4 años. Después de años consecutivos, 8 en concreto, como vuestro alcalde, aquí estamos otra vez, con la misma ilusión y las mismas ganas de entonces para seguir siendo el alcalde de todos los atecanos durante los próximos 4 años. La verdad es que han sido 4 años muy complicados. Ya desde el primer día tuvimos que hacer frente al cierre de la residencia, a la caótica situación financiera del ayuntamiento, a la pandemia del COVID y al gran incendio del año pasado que sufrimos aquí en Ateca. Pero a pesar de todo, puedo presentar ante vosotros un balance más que positivo de la gestión realizada, y no solo por mí, sino también por el resto de concejales que han estado a mi lado durante todo este tiempo, porque el trabajo en un ayuntamiento, aunque el alcalde lo encabeza, no lo lleva solamente a cabo el alcalde. Hay un grupo de gente con ilusión, con ganas, trabajando detrás y trabajando también en los proyectos que se plantean. El cierre de la residencia se realizó sin traumas, ni para los residentes ni para los empleados, ya que el Fogasa asumió las indemnizaciones correspondientes y se pagaron todas las deudas que había en esos momentos que eran importantes con la venta de la residencia. Se ha favorecido la instalación de la planta de gas y se ha llevado el gas a prácticamente todos los domicilios de Ateca. Se limpió la zona del río Jalón, que llevábamos años, el pueblo de Ateca, la gente en la calle, pues solicitando y pidiendo que eso era un grave peligro para una posible inundación y que había que acometer cuanto antes dicha limpieza. Bueno, pues fuimos capaces de llevarla a cabo después de varios años intentándolo otros. Se realizaron también importantes inversiones en el castillo para eliminar las humedades que presentaba. Se fueron renovando las aulas del colegio. Poco a poco se fueron trabajando año a año y se han renovado prácticamente todas las aulas. El último plan es la renovación de 2 aulas que vamos a llevar a cabo, de un aula, porque están todas ellas ya en breve, y con eso quedará toda la planta de abajo pues prácticamente reformada en el colegio. Se siguió trabajando en la restauración de nuestra iglesia, tanto por dentro como por fuera. Se invirtió en el pabellón, cambiando la caldera de gas y renovando los aparatos del gimnasio. Se puso barandilla en las aceras de San Blas. Se renovaron los parques infantiles. Se asfaltaron las calles del cementerio. Se reformó la pasarela del río Jalón. Se ha restaurado una parte de la muralla del castillo. Y ahora precisamente acabamos de recibir hace 3 días otra subvención de 55.000 euros para seguir con su restauración. Se han arreglado varias calles, siendo las más importantes la Plaza del Mesón, la calle La Solana, la subida a la iglesia, la Plaza de Jesús, el Paseo Manubles, la carretera en la zona de los Puentes de Castejón y la calle de Real, que se está realizando ahora. Y todas estas inversiones, a pesar de la enorme deuda financiera que tenía este ayuntamiento. En el 2015, que visto desde fuera, no parece que sea una cosa importante, porque, no sé, la gente cuando está fuera del ayuntamiento se piensa que el dinero que recibe el ayuntamiento se puede encontrar en un cajón. Pero es el mayor problema al que se enfrentan hoy en día los ayuntamientos y sobre todo los pequeños. El tema de la financiación, el tema de sus recursos, el tema de la disponibilidad para poder llevar a cabo los proyectos que le vienen a la cabeza y que los tiene que dejar pues escondidos o debajo de un cajón porque no tiene recursos para llevarlos a cabo. Pero, a pesar de ello, como digo, a pesar de esos problemas financieros, considero que hemos sido capaces de llevar adelante proyectos importantes e interesantes para Ateca, que más adelante iré enumerando. Para que os hagáis una idea y que os quede retenido las cantidades, el Ayuntamiento de Ateca tenía entonces, cuando lo tomamos en el 2015, en junio, la alcaldía y el gobierno del Ayuntamiento, 1.600.000 euros de deuda. Y además de eso, había deudas pendientes
de pago a proveedores por 300.000 euros, además de una deuda que nos vimos obligados a pagar, a hacer frente por una decisión judicial de 238.000 euros. En resumidas cuentas, una suma total de deudas de 2.125.000 euros. En la actualidad, eso se ha quedado reducido a 387.000 con los bancos y 135.000 con la Diputación Provincial. Hemos reducido en 8 años la deuda de este ayuntamiento en 1.600.000 euros, o sea, a razón de 200.000 euros al año. Os puede parecer poco, dicho así, parece que el ayuntamiento, como he dicho antes, como tiene muchos recursos o tiene mucho dinero disponible, pues no son cantidades que me merezcan ningún tipo de sorpresa, pero os puedo asegurar que para un ayuntamiento como Ateca podrá hacer frente a 200.000 euros cada año para reducir el déficit. Hay que hacer un esfuerzo considerable. Pero es que además de eso, sacamos los recursos suficientes para comprar los terrenos de la residencia, que nos costaron 100.000 euros, para comprar la nave de Ilusol, porque considerábamos que era un proyecto importante e interesante para fomentar el empleo en Ateca. Nos costó otros 280.000 euros. Y todo eso hemos sido capaces de hacerlo sin llevar a cabo la solicitud de ningún préstamo a los bancos. Ahora podemos decir que sí, que tenemos un ayuntamiento saneado, que dentro de un año se habrán podido pagar ya todas las deudas. Y además se van a ingresar una cantidad importante de dinero, entre unos 3 o 4 millones de euros, debido a las obras, la implantación de los 3 parques fotovoltaicos que se van a llevar a cabo en el término de Ateca y que han pedido ya las licencias después de 2 años y medio, 3 años de preparación de estos parques. Están ya presentadas las licencias de solicitud de obras en el ayuntamiento, con lo cual, como digo, en breves meses, en cosa de 4 o 5 meses, se van a recaudar 3-4 millones de euros para el ayuntamiento de Ateca, con lo cual pues la capacidad financiera y los problemas económicos van a quedar resueltos para unos largos años. Además de estas inversiones, hemos trabajado en un tema que consideramos esencial para el futuro de Ateca. No nos importa arreglar una calle más o una calle menos. Lo que nos importa es pensar en el futuro de Ateca. Y el futuro de Ateca está en el empleo. Lo hemos vivido en propias carnes. Mientras Ateca ha tenido empleo, los años de bonanza de los años 90, años 2000, pues Ateca era lo que era y todos hemos conocido esos momentos de esplendor, por así decirlo. Luego han venido sucesivos años que se ha ido perdiendo esa capacidad de empleo, ha ido descendiendo brutalmente y Ateca pues ha dejado de ser lo que era y cada año sufrimos pues el problema de la despoblación que sigue habiendo cada año, en términos absolutos. Hace unos años éramos 2.300 habitantes, ahora somos escasamente 1.600 y algo. Como veis, cada año hay una reducción importante de número de habitantes en Ateca. Entonces, como digo, para nosotros el futuro está en la creación de empleo, porque es lo que puede hacer que Ateca siga siendo pues, un pueblo con futuro, un pueblo con jóvenes que puedan seguir yendo al colegio y que transmitan la alegría y el saber, el vivir, el convivir aquí en Ateca, todos estemos satisfechos de vivir aquí y no lo veamos como un pueblo abandonado, perdido y que no tiene futuro. Y fruto de eso, de ese empeño en buscar el fomento del empleo, pues para ello nos anticipamos primero con la compra de la antigua nave Ilusol. ¿Por qué? Porque sabíamos y habíamos tenido ya noticias y habían venido empresas al Ayuntamiento de Ateca interesándose por posibles naves o solares donde llevar a cabo la construcción de alguna edificación o para implantarse, ¿no? Entonces llegamos a pensar y llegamos a la conclusión de que si el Ayuntamiento podía disponer de la nave de Ilusol, sería mucho más fácil ponerlas en manos de cualquier empresa que viniera con la idea de generar empleo en la localidad. Por ese motivo la compramos a pesar del desembolso que tuvimos que hacer de 280.000 euros. Y al poco tiempo de tenerla, pues ya, prácticamente si la compramos en ese momento fue porque ya teníamos una empresa que se había comprometido
a hacer las gestiones, a seguir adelante para llegar a la implantación y a ocupar la nave. Y de hecho, en el pleno que tuvimos el viernes pasado, ya se acordó, después de un proceso de licitación y de adjudicación y de todo el trámite administrativo que hay que hacer, que es bastante largo, pero bueno, ya se llegó definitivamente a la adjudicación de esa nave a esta empresa, una empresa que la pondrá en funcionamiento en cuanto tenga la autorización del INAGA, que es la que tiene que darle autorización ambiental para proceder a que se ponga en marcha la actividad. Calculamos que podrán ser unos 3-6 meses, pero como digo, esa empresa se pondrá en marcha en la antigua nave de Ilusol, pues creando también un número importante de trabajadores de empleo para lo que es Ateca. Pues en principio está previsto que creen 12, 16, 18 puestos de trabajo, pero con posibilidades de futuro de llegar a 30 o 35 empleos en los años sucesivos. También hemos ido de la mano y hemos acompañado a otra empresa que recientemente ha comprado las antiguas naves de Sodra. Esa nave ya está en poder de esta empresa. Esa empresa ya ha hecho la oferta de empleo al INAEM. El INAEM le ha pasado una lista de posibles candidatos y en esta semana o la semana que viene ya va a ir haciendo las primeras entrevistas. Bueno, pues es una empresa que va a empezar con 8 trabajadores en junio, 6 trabajadores en julio, 8 trabajadores entre agosto o septiembre y con la idea de que dentro de un año vuelva a tener otros 20-25 trabajadores si el proyecto empresarial que tiene previsto acometer aquí en Ateca, que no es nuevo porque ya lo viene realizando en unas instalaciones que tiene en Pinseque, pero aquí en Pinseque está de alquiler, aquí es una nave de propiedad de ellos y la idea que nos han transmitido es que si va bien el proyecto empresarial que van a empezar aquí en Ateca, trasladarán toda su actividad desde Pinseque hasta aquí, con lo cual también es un revulsivo importante y una creación de puestos de trabajo que va a servir para que Ateca pues pierda o se desenganche del carro de la despoblación al que viene enganchado desde hace 8 o 10 años. Quiero aprovechar este momento para agradecer, por un lado, a la Diputación Provincial, a Juan Antonio Sánchez Quero, su presidente aquí, que aunque, como ha dicho Javier Sada, no va a intervenir porque considera que el acto está ya bastante arropado por las intervenciones previstas de Javier, que me ha precedido, la mía y la de Javier Lambán como presidente de la Diputación General del Gobierno de Aragón y de la presidenta de la Diputación General. Pues bueno, él ha omitido su intervención porque se reserva para el acto de campaña electoral que tengamos más adelante. Pero quiero agradecerlo por lo mismo que ha dicho Javier Sada, porque ha hecho que la Diputación Provincial esté mano a mano con los ayuntamientos, sobre todo con los ayuntamientos pequeños. Hasta ahora de todos es conocido la frase de que hay que ser amigo del presidente, hay que estar del lado de los que están en la Diputación Provincial para conseguir el dinero de las subvenciones. Así era, lamentablemente. Si no eras amigo o no eras de la cuerda del presidente de la Diputación, no obtenías subvenciones. Ahora no es así. Para bien o para mal, ahora somos todos iguales, tanto los del PP como los del PSOE. Se reparten equitativamente todas las subvenciones. Ya no hay dinero en el cajón como tenían antes los presidentes que disponían de una cantidad determinada de 5, 6, 8 millones de euros para dárselo a sus amigos, además del resto de subvenciones que tenían a su disposición. Pero además estaban las famosas ayudas de presidencia para fomentar el clientelismo entre sus amistades y sus alcaldes amigos. Bueno, pues eso ya no es así. Esperemos y confiemos en que siga siendo presidente de la Diputación, Juan, y no nos dejes en la estacada a los ayuntamientos. Y también agradecer, como no puede ser de otra manera, a Javier Lambán, al presidente del Gobierno de Aragón, que lo hemos tenido ahí siempre que hemos necesitado echar mano para alguna cuestión
sea pequeña o sea grande, del Gobierno de Aragón, pues lo hemos tenido y nos ha puesto a disposición cualquier consejería que tenían para resolvernos dudas o ayudarnos en situaciones concretas. Pero sobre todo por dos temas muy relevantes que ya los ha comentado Javier, pero no quiero dejar de pasarlos ni comentarlos yo también, como es el tema de un nuevo ciclo de formación profesional de emergencias y protección civil, que a lo mejor no le damos mucha importancia, pero que la tiene. De hecho, al conocerse la noticia, un medio de tirada nacional de Madrid, El País, se puso en contacto inmediatamente con el Instituto de Ateca para recabar información y para saber cómo era posible que un instituto de este tamaño tuviera los ciclos formativos que tiene actualmente vigentes, como es el de la hostelería y el de protección civil, que estaba el ciclo medio, pero ahora va a ser el ciclo superior el que se va a instaurar para el próximo año ya. Pues bueno, por un lado está eso que le da un futuro al Instituto de Ateca, puesto que es verdad, estamos sufriendo, no solamente en Ateca, sino en el resto de poblaciones alrededor, la terrible despoblación, ese terrible efecto que nos, bueno, pues a todos nos repercute, y también al instituto. Vienen muchos menos chicos de los que venían cuando se inauguró el instituto. Pues bueno, pues esto es un revulsivo para que siga habiendo nuevas necesidades y nuevos ciclos formativos y nuevos ciclos educativos en Ateca, y que haya gente que tenga que venir a Ateca a formarse en ese sentido, en ese aspecto. Y por otro lado, el tema estrella en el cual venimos trabajando desde hace 8 años consecutivos. Desde que se cerró la residencia, al día siguiente ya le transmitimos a nuestro presidente Javier Lambán la necesidad de que en Ateca tenía que volver a ponerse en funcionamiento una nueva residencia. Una nueva residencia la consideramos necesaria. Siempre ha habido usuarios, bueno, pues con un número considerable de 35, 40 personas que acogían no solamente a los residentes, no eran de aquí, no solamente de Ateca, también a los de los pueblos de alrededor. Bueno, pues creemos que era una necesidad extrema el contar con esa residencia. Yo era consciente de los problemas que eso planteaba, puesto que sabía perfectamente que la Diputación General de Aragón, igual que el Ayuntamiento de Ateca, no tenía un euro. Y las cosas sin dinero no se pueden hacer. Digamos lo que digamos, puedes tener mucha voluntad política, mucho interés, pero al final, si no hay recursos encima de la mesa para hacerlo, queridos amigos, no se puede hacer. Hemos tenido la suerte de que hemos contado con los fondos europeos y eso nos han hecho posible de que la idea que ya se había puesto, se habían ido dando, a pesar de eso, el Ayuntamiento de Ateca había ido dando los pasos necesarios. Había ido buscando un solar adecuado, puesto que todos los que había en el resto del municipio, yo que se habían ido barajando, pues debido, yo creo que lo habéis oído todos ya este tema, porque ha sido muy recurrente en diversas intervenciones que hemos tenido. Por el problema de inundación, hoy en día no se podía llevar a cabo la construcción de una residencia en todos los solares que el Ayuntamiento estaba planteando. Había que irse a un punto elevado que no tuviera problemas de inundabilidad. Y bueno, pues el sitio que consideró el Ayuntamiento que era el más apropiado y que cumplía los requisitos urbanísticos, porque ya había un proyecto urbanístico aprobado para esa zona y cumplía los requisitos que se necesitan, pues era el solar donde va a ir ubicada la residencia. Pues bueno, pues empezó las gestiones y el contacto con el propietario y bueno, pues buscó los recursos para comprarla y una vez comprada cederla a la Diputación General de Aragón para la realización. Tuvimos que esperar a que hubiera fondos disponibles y por fin hubo una posibilidad de que con fondos europeos relacionados con el tema de la pandemia del COVID, pues se pueda llevar a cabo la construcción no solamente de esta residencia, sino de otra en Zaragoza, que son las dos únicas residencias que va a acometer directamente el Gobierno de Aragón, con lo cual nos podemos considerar unos privilegiados y, bueno, pues yo por mi parte, desde luego, le tengo que transmitir un profundo agradecimiento a Javier Lambán por esta realización efectiva. Dicho esto,
ahora podemos encarar los próximos 4 años con nuevos proyectos. Seguiremos trabajando en el fomento de empleo, porque ya he dicho que para mí es fundamental, más que arreglar una calle o reparar cualquier cosa propiedad del ayuntamiento, está la creación de empleo. Un aspecto fundamental para que Ateca pueda frenar la despoblación de la que estábamos hablando. Bien sea poniendo suelo industrial para que proyectos empresariales puedan venir a instalarse aquí en Ateca, o bien poniendo naves para lo mismo. Estamos abiertos a ambas posibilidades, o bien poner suelo industrial o bien llevar a cabo la adquisición o construcción de naves para ponerlas a disposición de diversos proyectos empresariales. Y también llevamos en mente transformar la antigua nave de GSS de telemarketing, puesto que ahora no tiene ninguna utilidad ni no está usada por ninguna empresa, en un espacio de coworking que está muy de moda hoy en día, pero que bueno, está dando resultados en muchos sitios. Es un aspecto, el coworking, que plantea la posibilidad de poner a disposición de autónomos, de pequeños empresarios, de proyectos particulares, pues la posibilidad de disponer de un espacio común donde llevan a cabo desarrollan su trabajo, pero que tienen el uso de espacios compartidos, como pueden ser salas de conferencias, salas de audiovisuales, espacios de comedor. Creemos que puede ser una buena salida para esa nave que lleva ya un año, año y medio, pues que no tiene ninguna utilidad. Trabajaremos también por un tema que nos ha afectado de una manera muy importante recientemente, como fue el incendio de Ateca. Pues tenemos un arduo trabajo por delante y trabajaremos durante estos 4 años para llevar a cabo la repoblación total y la restauración de toda la biodiversidad y el hábitat natural destruido por el incendio. Seguiremos, por supuesto, con el plan de renovación de calles, porque ya he dicho que, aunque lo primero es el fomento de empleo, no vamos a olvidar tampoco otras cosas, y menos aún en estos años que vamos a tener posibilidad de financiación y disponibilidad de dinero para llevar a cabo estas obras. Pues en mente tenemos, en principio, y vendrán otras más adelante, pero una rotonda de acceso a la entrada a la zona de la residencia, que a la vez nos va a permitir esas obras pues llevar a cabo la posibilidad de darles salida a la red de saneamiento de toda la zona de las Heras y de la zona de la residencia. Llevamos idea de renovar también la calle Las Vegas, pues es una calle muy transitada, con mucho tráfico, que todos sabemos el tráfico que hay en esa zona y lo deteriorado que está. Después del paso de los años sin haber hecho ninguna restauración, pues bueno, pues llevamos idea de prácticamente que sea la primera calle a restaurar. También llevamos en mente la construcción de un auditorio para 150 personas. Hoy aquí, no sé, pero en el salón de plenos pues cabemos como mucho 60, 80, y los que si pasamos de esa cantidad, pues tienen que estar sentados en las escaleras o fuera, como ha pasado en este momento. Entonces, bueno, pues aunque tenga que hacerse fuera del ayuntamiento, porque aquí no hay espacio suficiente para ello, pero dotarnos de un auditorio que, como mínimo para 150 personas, poder desarrollar los actos que consideremos importantes. Seguiremos con la renovación de los parques infantiles. Se han hecho algunos arreglos en estos años en los parques infantiles, pero hay que darles un vuelco más. Hoy en día, a cualquier sitio que vayas, los parques infantiles no se parecen ya en nada a los que tenemos en Ateca. Seguiremos con la restauración de la fachada del castillo, dentro de un plan más ambicioso y amplio de restauración y de renovación de la zona del casco antiguo, tan deteriorada. Pues junto con eso, pues también llevaremos a cabo la eliminación de los andamiajes de la Casa de la Cejadora y bueno, pues la construcción de un edificio anexo al ayuntamiento en las escalerías que tengo a mi derecha, que pertenecían a la antigua familia Pasamón, y que bueno, fueron compradas por el ayuntamiento. Están ahí ahora derribado el edificio, pero como digo, dentro de un plan más ambicioso de restauración y rehabilitación del casco urbano, pues llevaremos a cabo unas obras para construir edificios, en ese edificio, pues instalaciones complementarias al Ayuntamiento de Ateca.
Reformaremos la pasarela de Manubles. Teníamos presupuestado una cantidad de dinero para hacer la reforma de las 2 pasarelas, pero la inversión que tuvimos que hacer en la pasarela de Jalón se nos comió todo el presupuesto porque hubo que abordar reformas más importantes de las que pensábamos y la reforma de la pasarela de Manubles se quedó sin presupuesto para hacerlo, pero bueno, la haremos ahora. Vamos también a hacer la renovación total del alumbrado público. Ya tenemos un estudio encima de la mesa y una valoración de 400.000 euros que se llevará a cabo en el momento que entre a constituirse el nuevo ayuntamiento. Y también llevaremos a cabo la reducción del consumo energético en los edificios municipales con la instalación de placas solares. Y también promoveremos la creación de comunidades energéticas, que se está oyendo mucho últimamente, con el fin de reducir el consumo energético de la gente que se apunte al carro de la constitución de estas comunidades. Son unas comunidades que funcionan a modo de cooperativas. Tiene que haber un gestor o alguien que tire adelante con ellas, que en este caso pues, podría ser el ayuntamiento, pero que son pues el número de socios que de 30, 40, 50 habitantes o familias que se apuntan al carro y llevan a cabo la implantación de paneles solares para luego distribuirlo a sus domicilios y reducir el consumo energético. Pues bueno, el ayuntamiento estará ahí fomentando esas comunidades energéticas. Trabajaremos también en el campo de la seguridad ciudadana. Ya es muy común, hasta el pueblo más pequeño, tiene instaladas cámaras de seguridad que bueno, pues dan un poco más de confianza y de seguridad a los propios vecinos a la hora de bueno, pues perseguir los posibles delitos que se puedan llevar a cabo en la vía pública. Bueno, pues llevaremos a cabo una campaña de creación y de instalación de cámaras de seguridad en sitios estratégicos. También llevamos idea, siendo conscientes de que el acceso a la administración de las personas mayores o de las personas que no tienen habilidades con el teléfono móvil o con Internet, pues es muy difícil que se pongan en contacto con las administraciones, como digo, con servicios generales. Desde el ayuntamiento se les va a facilitar el acceso a esas plataformas para resolverles ese problema. Y teniendo en cuenta que la situación económica del ayuntamiento ya lo permite, pues también creo que los vecinos de Ateca se tienen que beneficiar de alguna manera y promoveremos y reduciremos algunos impuestos como pueden ser el IBI o el impuesto de circulación, porque creemos que los beneficios que va a obtener el Ayuntamiento de Ateca con la implantación de los parques solares y los ingresos que eso va a suponer, pues pueda llevarse también, pues repercutir a todos los habitantes del pueblo y se puedan beneficiar de ello. Y ahora sí, antes de presentar la nueva lista de la candidatura, quiero antes decir unas palabras de agradecimiento, como no puede ser de otra manera, a la colaboración y al trabajo de los que me han acompañado en estos 4 años, que han formado parte de los 2 ayuntamientos que he presidido, como son Cristina García Borja, que también se presenta ahora y la voy a tener de colaboradora, y Javier Vicens Sabroso, que vuelve a reincorporarse también a la lista del ayuntamiento, y Sofía Álvaro, que se queda un poco más atrás de la lista, pero que ha estado también formando parte del ayuntamiento en estos 4 años. Pues bueno, pues a ellos mi agradecimiento personal por el trabajo desarrollado y por el tiempo dedicado al ayuntamiento y al pueblo de Ateca. Y, por supuesto, no puede ser de otra manera que también José Miguel Mortepozo, que por fin ha decidido, digo por fin, pero bueno, no es que tenga ganas de que lo deje, pero ha sido su decisión, deja la gobernanza del ayuntamiento. Para mí ha sido un punto de apoyo importante, puesto que llevar al ayuntamiento requiere muchas horas, requiere mucho trabajo, mucha dedicación, y uno solo no lo puede llevar. La verdad, ya sabéis, yo estoy jubilado, he dedicado las 8 horas del día y más a llevar al ayuntamiento y aún así me he sentido incapaz muchas veces de abarcar todo. Bueno, pues él ha sido un pilar fundamental para llevar a cabo y desarrollar el trabajo durante estos últimos años. Así que, José Miguel, muchas gracias.
Y, por supuesto, y de una forma muy especial, quiero dedicar un agradecimiento a quien ha sido durante 20 años nada menos que alcalde de Ateca. Javier, entramos juntos en la política, en ese momento estábamos enfrentados, tú en un bando, yo en otro, pero bueno, al final hemos confluido, hemos trabajado juntos, he sido muchos años concejal contigo también, y tú has sido concejal conmigo. Y bueno, pues en esos 20 años de alcalde, y a pesar de haber estado yo en la oposición, he de reconocer que Ateca sufrió una transformación como no la ha tenido, vamos, prácticamente nunca. Se llevó a cabo la construcción del instituto, la construcción del centro de salud, el desarrollo urbanístico de toda la zona alrededor del instituto, que cambió totalmente la imagen y el desarrollo de Ateca. La guardería, todos los servicios que se pusieron en marcha en esos años en los que tú fuiste alcalde y que hoy en día lo vemos como una cosa, bueno, pues sí, que no le damos ninguna importancia, porque como están ahí, pues ahí están. Pero en su día supusieron un gran revulsivo para Ateca, unos servicios de los que no disponía y que los hemos seguido manteniendo y que han hecho posible pues que Ateca, a pesar de ser un pueblo pequeño, a pesar de los habitantes que tiene, que tenemos que reconocerlo, que no somos un pueblo como Calatayud o como La Almunia o como Tarazona, pues a pesar de eso no tenemos menos servicios que ellos. Tendremos menos personas que se benefician de ese servicio, porque somos un pueblo más pequeño, pero no tenemos menos servicios que ellos. Entonces, pero además, no solamente eso, el trabajo que has desarrollado durante los 20 años que has sido alcalde, sino que siempre, desde cualquier puesto que ha ocupado en cualquier institución, lo hemos tenido ahí para apoyar y para ayudarnos a los que estábamos entonces en el ayuntamiento, para echarnos una mano y conseguir pues todos los proyectos que poníamos encima de la mesa y queríamos sacar adelante. Y he de decir que el proyecto de la residencia le he dado las gracias a Javier Lambán, pero desde luego sin Javier Sada posiblemente tampoco hubiera sido posible llevar a cabo adelante este proyecto. Así que, Javier, gracias por todo lo que has hecho por Ateca. Y aunque ha dicho que se retira de la vida pública, pero bueno, de la vida pública activa, yo sé que va a estar ahí. Vamos a contar con su, con su ayuda y con toda su disponibilidad para seguir ayudándonos y apoyándonos en todos los proyectos que desde el Ayuntamiento de Ateca queramos poner en marcha y, bueno, pues debido a sus conocimientos, sus contactos y, por relación que tiene el resto de instituciones y confiando en que Javier Lambán y el Partido Socialista pues seguirá siendo y presidiendo la Diputación Provincial, pues contaremos con su ayuda y su colaboración. Sí, pero para ir a hablar contigo voy yo directamente, que ya te... La Diputación General es un poco más complicada. Vendrá bien la ayuda de Javier Sada. Y bueno, pues, en fin, ya te digo que echaremos mano de ti para más de una vez. Y ahora sí, voy a terminar este acto de presentación de la lista que hemos preparado para llevar a cabo todos estos proyectos que os he comentado antes y que no serán los únicos. Seguro que en estos 4 años, estando gobernando, nos irán viniendo otros más. Nos presentamos a estas elecciones un grupo de atecanos y atecanas que os puedo asegurar, porque los conozco a todos ellos, que están bien preparados. Están bien preparados para asumir la responsabilidad que supone asumir el gobierno del Ayuntamiento de Ateca y llevar adelante y a cabo todos los proyectos y todos los trabajos y haciendo que todos los servicios que tiene ese ayuntamiento funcionen. Una lista que no ha sido elegida al azar, ni deprisa y corriendo, para nada. Ha sido elegida concienzudamente, de una forma reposada, pensando en los mejores candidatos posibles para acometer estos 4 años de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Ateca. Una lista, en definitiva, pensada para gobernar Ateca, no os quepa duda. Esa lista, ya los hemos visto todos,
pero bueno, pues voy a ir nombrándolos y por favor que vayan subiendo al estrado para acompañarme y para que nos veáis a todos juntos. En primer lugar, la número 2 que acompaña en esta lista, Eva María Peña Larriba. Me dicen que empecemos por atrás. Vale, empezamos por atrás. Pues por el tercer suplente, Francisco José Martínez García. Segundo, José Miguel Mortepozo. Primer suplente, José Javier Sada Beltrán. En el puesto número 9, Sofía Álvaro Martínez. En el octavo, Javier Vicente Sabroso. En el puesto número 7, José Ignacio Mora Hinojés. En el número 6, Lara Domingo Cubero. En el número 5, Cristina García Borja. En el número 4, Adolfo Pérez Júdez. En el número 3, María Polo Campos. Y en el número 2, Eva María Peña Larriba. Bueno, pues aquí tengo todo el plantel de la lista que nos vamos a presentar ante vosotros en las próximas elecciones. Bueno, seguimos con el acto. Ahora ya pasamos nos volvemos a sentar en el sitio y nos va a acompañar y cerrar el acto nuestro presidente de la Diputación General de Aragón, Javier Lambán. Bienvenido y tienes la tribuna para tomar unas palabras. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas y amigos. No podía empezar la campaña electoral sin que yo me pasara por Ateca. Llevo haciéndolo desde hace muchos años, por invitación de Javier Sada, por invitación de Ramón, y lo seguiré haciendo mientras tenga alguna responsabilidad política en el Partido Socialista, porque venir a Ateca es venir a un municipio que rezuma socialismo por los cuatro costados. Un municipio que ha sido hecho, que ha ido creciendo con el paso de los años, que se ha ido constituyendo merced al impulso, merced a las ideas, merced al empuje de grandes alcaldes como Javier y como Ramón. Y por eso, para un secretario general de los socialistas aragoneses, es siempre un privilegio venir aquí. Además, he de confesaros que las campañas electorales me permiten algo que considero realmente un privilegio. Recorrer el territorio, ir a los pueblos,
de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, conocer a los compañeros y a las compañeras que van conformando las candidaturas resulta no solo emocionante, sino reconfortante, porque se pone de manifiesto que un viejo partido como el nuestro no deja de renovarse, no deja de incorporar savia y talento nuevo, no deja de generar esperanza entre los ciudadanos, y eso acabamos de verlo con esta candidatura maravillosa que se acaba de presentar aquí en Ateca, encabezada por Ramón y continuada, insisto, por un elenco de hombres y mujeres absolutamente admirable. Emoción y reconocimiento a todos vosotros. Veo a muchos y a excelentes amigos, no los voy a nombrar a todos porque seguramente cometeré el error de olvidarme de alguno. Juan Antonio, evidentemente, Sandra, el presidente de la comarca de Calatayud, el presidente de la comarca de La Landa, el diputado provincial de Ariza, Óscar Galeano, que creo que está por ahí, el diputado de las Cortes de Aragón, Paco Martínez, que pudo haber triunfado en el mundo de la tauromaquia, pero que al final acabó dedicándose a otro tipo de menesteres. Pero permitidme que dedique unas palabras absolutamente sentidas a un hombre que en mi trayectoria política ha sido absolutamente fundamental, que es Javier Sada. Nos conocíamos antes, nos tratábamos cuando Juan Antonio y yo estábamos en la Diputación Provincial y ella estaba en las Cortes. En el año 2011 se produjo un, llamémoslo así, cataclismo dentro del Partido Socialista. Yo me fui a las Cortes, estuvimos 4 años en la oposición y mi introductor en la vida parlamentaria, quien me enseñó los entresijos de la aljafería, quien me enseñó los rituales y los ceremoniales que se siguen en aquella casa, fue Javier como portavoz del grupo cuando yo era el presidente del grupo. El presidente del grupo, cuando se está en la oposición, es un cargo absolutamente insignificante, lo importante es el portavoz y eso es lo que era Javier. Después, desde el año 15, pasamos al gobierno. Javier siguió 4 años como portavoz, 4 años después, los últimos como presidente de las Cortes, y nuestra relación se ha convertido en algo que en principio era la de 2 correligionarios del mismo partido y que ha acabado convirtiéndose en amistad personal, en fraternidad, en hermandad absoluta, que desde luego mantendremos siempre. Javier ha dejado la trinchera de la política activa, pero un socialista, un hombre comprometido como él, lo que no deja nunca es su condición ideológica, su compromiso, y los que seguimos, no se sabe por cuánto tiempo, tenemos la absoluta convicción de que para todo aquello que lo necesitamos, ahí tendremos a Javier, y con toda seguridad, Javier, te necesitaremos. Tengo poco que decir a lo que ha dicho Javier, a lo que ha dicho Ramón. Ramón me parece un alcalde prototípico de lo que debe ser un buen dirigente municipal socialista. Es un hombre ambicioso, con principios, pero a la vez mesurado y ordenado a la hora de plantear cómo desarrollar sus programas, cómo desarrollar y hacer real su pasión. Eso es lo que nos debe caracterizar siempre a los socialistas. Has hecho, Ramón, un resumen de lo pasado y un anuncio de lo que va a pasar después en Ateca, que nadie, estoy absolutamente seguro, va a poner en duda, porque has acumulado credibilidad, has acumulado seriedad. Has presentado una lista magnífica, un programa absolutamente adecuado a las necesidades del municipio y, por tanto, yo aquí debería venir simplemente a deciros que como secretario general de los socialistas aragoneses, Ramón y toda su candidatura tiene el respaldo absoluto e incondicional a él, a sus futuros concejales y concejalas y a todos y cada uno de los proyectos que lleva en su programa electoral.
Pero ya que se me da la oportunidad de intervenir, permitidme, compañeras y amigas y amigos, que os diga alguna otra cosa más. Uno, cuando llegan estos momentos, los de una campaña electoral, que es cuando la democracia, cuando la vida democrática se somete al máximo nivel de estrés, es razonable que se pregunte por qué está aquí, y es razonable que les diga a los demás, en este caso a todos y cada uno de vosotros, por qué nos presentamos a las elecciones y por qué apelamos a vuestra cabeza y a vuestro corazón para que apoyéis aquello que nosotros os estamos diciendo que queremos hacer, aquello que nosotros estamos diciendo representar. Y lo primero que yo tengo que decir a mis 65 años es que cada día estoy más orgulloso de ser socialista. Cada día estoy más orgulloso de ser militante del Partido Socialista Obrero Español, que lo soy desde hace nada más y nada menos que 40 años. El nuestro es un partido que tiene 144 años de historia, que se dice pronto. No solo es el partido más antiguo de España, no solo es el Partido Socialista más antiguo de Europa, es que es seguramente la formación política de cualquier signo ideológico más antigua del continente. Desde su fundación, por parte de Pablo Iglesias y sus compañeros, el Partido Socialista ha estado detrás de cada episodio de progreso y de consecución de libertades y de conquistas por parte de los trabajadores de nuestro país. Nacimos como socialistas, vinimos a la historia para enarbolar las banderas de la igualdad y de la libertad, dos banderas que, a pesar de que algunos se han empeñado en arrebatarnos, nunca lo han conseguido. Vinimos a la historia para que el trabajo de los hombres y de las mujeres no fuera una simple mercancía barata, sino que fuera un bien social, algo que debía merecer el respeto de los empleadores y de la sociedad en su conjunto. Vinimos a la historia para defender la dignidad de los trabajadores y de las trabajadoras, para ir consiguiendo mejores cotas de bienestar, para ir consiguiendo mejores salarios, mejores retribuciones, para ir consiguiendo poco a poco que la sociedad se acomodara lo más posible a la suma del esfuerzo hecho por los hombres y las mujeres de los que forman parte, y para que aquello a lo que los hombres y las mujeres se dedicaran se acomodara lo más posible a sus capacidades y a sus deseos. Vinimos a la historia para eliminar desigualdades. En un tiempo en que los niños y las niñas que habían nacido en cunas ricas y cunas pobres tenían entre ellos unas brechas absolutamente insalvables, en un tiempo como aquel vinimos a la historia los socialistas para eliminar esas brechas, para ir eliminando los obstáculos, para que los niños y las niñas hubieran nacido en la cuna en la que hubieran nacido, pudieran desplegar su talento y sus capacidades sin otro obstáculo, sin otra limitación que sus ganas de trabajar y sus ganas de esforzarse. Vinimos a la historia para que la sanidad, para que la educación, para que los servicios públicos fueran exactamente los mismos para los ricos y para los pobres. Y después se fueron incorporando otra serie de objetivos nuevos. No tardó muchos años el Partido Socialista en incorporar a su lucha la igualdad entre hombres y mujeres, una conquista de los tiempos actuales que es una verdadera revolución en la historia de la humanidad, o algo que a los aquí presentes nos importa mucho, que es la igualdad de condiciones de vida, siempre igualdad, compañeras y compañeros, entre la gente que vive en las ciudades y la gente que vive en el medio rural. Y en eso os empeñáis, en eso trabajáis con mucho éxito la Diputación Provincial, las comarcas, los ayuntamientos y, desde luego, el Gobierno de Aragón. Esas banderas de la izquierda realmente transformadora, de la izquierda realmente eficaz en la consecución de derechos para los trabajadores, de la izquierda realmente eficaz en la eliminación de desigualdades, esa bandera han intentado arrebatárnosla a lo largo de la historia en muchas ocasiones. La primera vez fue tras el triunfo de la Revolución Rusa, surgió el Partido Comunista, que siempre tuvo entre ceja y ceja acabar con nosotros y ser ellos quienes aparecieran ante la sociedad como los verdaderos enarboladores de la igualdad y de la libertad. Eso en un momento determinado se reveló
como un anhelo fallido por parte de nuestros primos hermanos, los comunistas. Recientemente hubo otros que pretendieron exactamente lo mismo. Como consecuencia de la crisis de 2011 surgió Podemos, ya sabéis, estos que querían tocar los cielos, subir a los cielos para resolver en 15 días lo que los demás no habíamos sido capaces de resolver del todo en varias décadas. Pero no ha tenido que pasar mucho tiempo para que esos ímpetus, que me parecen por lo demás absolutamente respetables, se hayan revelado también fallidos. Y hoy, otra vez, con mucha fuerza, con mucha credibilidad ante la sociedad y ante los ciudadanos, emerge el viejo Partido Socialista, que cada vez que se reivindica a sí mismo, cada vez que recuerda a sus tatarabuelos, cada vez que recuerda a Pablo Iglesias, cada vez que recuerda a Indalecio Prieto, a Felipe González, cada vez que se reencuentra con su pasado, es más nuevo, más moderno, más actual y es más querido por los ciudadanos. Yo estoy orgulloso de pertenecer a ese Partido Socialista y creo sinceramente, compañeras y compañeros, que con ese aval, con el aval de ser quienes hemos transformado la sociedad española, quienes mediante reformas, no mediante revoluciones drásticas, hemos conseguido todos los avances en derechos y libertades que se han producido, presentándonos así ante la sociedad, ante los ciudadanos, tenemos garantizado la conexión con la mayoría de ellos y tenemos garantizado el éxito. Pero además, de estar orgullosos de ser socialistas, tenemos que estar orgullosos de ser aragoneses. Y tenemos que estar orgullosos no solo de ser aragoneses, sino de ser aragonesistas. Nadie tiene más títulos que nosotros, que los socialistas, para enarbolar la cuatribarrada, para enarbolar la bandera de Aragón, para defender el autogobierno, para defender el estatuto y para defender los 40 años que han pasado en Aragón desde que se instauró el autogobierno, que hemos protagonizado casi siempre nosotros y que han sido 40 años magníficos para la historia de la comunidad. Durante siglos estuvimos postergados, estuvimos absolutamente fuera de cualquier tipo de trato favorable por parte del Gobierno de Madrid. Madrid siempre favoreció a Cataluña y al País Vasco. Madrid siempre postergó a comunidades autónomas del interior como la nuestra. Pero cuando recuperamos el autogobierno, cuando tomamos el destino en nuestras manos, cuando las riendas del futuro las tomamos en nuestras manos, nuestro destino cambió radicalmente. Cuando fuimos conscientes de nuestras capacidades, de nuestras potencialidades, de nuestro talento, cuando fuimos conscientes de que no teníamos ningún motivo para mirar a los demás con complejos, cuando fuimos conscientes de que no teníamos que mirar con envidia a nadie porque somos iguales o mejores que los mejores que podamos encontrar en España, Aragón las cosas se han ido bien. Y quien ha gobernado fundamentalmente estos 40 años en Aragón hemos sido los socialistas, 26 de los 40 años de autogobierno. Por tanto, ahora que la comunidad es mirada con respeto por toda España y por toda Europa, ahora que la comunidad despierta admiración, ahora que hemos encontrado nuestro camino, ahora que sabemos lo que tenemos que hacer para crecer, para crear empleo, para tener un magnífico modelo de servicios sociales, ahora que tenemos todo eso a nuestro alcance, debemos sentirnos orgullosos, considerarlo en parte patrimonio nuestro y no dejar que absolutamente nadie venga a enturbiar y venga a entorpecer ese camino. Ese camino, compañeras y compañeros, tiene el sello indeleble de los socialistas. Ese camino, compañeras y compañeros, tiene el sello indeleble de unos socialistas que somos de izquierdas, que somos la única izquierda transformadora, que somos gente que tiene absolutamente claro que hay que hacer reformas en todos los órdenes, pero que tiene absolutamente claro también que Aragón ha de construirse como un gran proyecto común en el que no sobra absolutamente nadie. Que hemos de gobernar en clave moderada, como se gobierna en Ateca y como se gobierna en todos los municipios donde hay un alcalde o una alcaldesa socialista. Que hemos de pactar con todo el mundo, que no sobra nadie, que todos somos absolutamente necesarios. Que debemos alejarnos del ruido de Madrid. La política que en este momento prevalece en España en general es una política bastante desalentadora
Se está recrudeciendo el enfrentamiento, el ruido, la crispación, y eso no es bueno para un país, eso no es bueno para una nación. Aquí en Aragón hemos conseguido una especie de ecosistema de paz, de acuerdo, de diálogo. Hemos conseguido un ecosistema de estabilidad social y política gracias a la acción de los socialistas, y eso lo debemos preservar. Y lo debemos preservar sobre todo en una fuerza política que se ha empeñado en acabar con eso, y que, carente de ideas, carente de proyectos para el país, se ha empeñado en importar a Aragón el ruido, el enfrentamiento y el sectarismo que impera en la política madrileña. Me refiero al Partido Popular, me refiero al candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, que a falta de ideas para gobernar Aragón le viene muy grande. A mi querido amigo Jorge Azcón se pasa la semana, se pasa el día trayéndose líderes del Partido Popular de Madrid, porque ni ellos se fían de él, ni él se fía de sí mismo. Y la estrategia consiste, sencilla, lisa y llanamente, en insultar, en crispar y en destrozar este clima que también nos ha venido a los aragoneses para crecer y para ser ejemplo en materia de economía y en materia de servicios públicos en toda España. Esa es una razón importante para movilizarnos a fondo el próximo día 28 de mayo. Preservar este modelo que los socialistas hemos constituido. Os aseguro que tal como van las cosas, tal como los socialistas hemos venido gobernando la comunidad en los últimos 8 años, en Aragón, en la próxima legislatura, se conseguirá el pleno empleo y seremos los primeros de España que conseguiremos el pleno empleo, y será empleo de calidad. Os aseguro que tenemos a nuestro alcance otros objetivos muy importantes. Fijaros lo que significa para un socialista como nosotros que en este momento seamos, Aragón, la segunda comunidad de España con mayor grado de igualdad entre ricos y pobres. Ese logro a mí, sinceramente, me emociona. Y que seamos también la segunda comunidad autónoma en calidad de vida. Eso también me emociona. Pues bien, tenemos a nuestro alcance que en la próxima legislatura no seamos la segunda, sino que seamos la comunidad autónoma de España con mayor grado de igualdad, y para eso vinimos los socialistas a la historia, y con mayor grado de calidad de vida. Y eso es posible merced a un partido, insisto, maduro, responsable, de izquierdas. No tenemos que tener ningún complejo frente a los que nos disputan la bandera de la izquierda. La izquierda, la que realmente le tiene miedo a la derecha, es a nosotros. A las otras izquierdas la derecha las celebra y le parecen adornos fácilmente batibles. Con el orgullo de ser de izquierdas, con el orgullo de ser aragonesistas y con el orgullo de ser un partido capaz de pactar, capaz de entenderse con todo el mundo, capaz de propiciar el diálogo, capaz de propiciar estabilidad social y política, esos objetivos los tenemos a nuestro alcance. Y los tenemos también a nuestro alcance porque, por suerte para nosotros, por suerte para el Partido Socialista, por suerte para Aragón, la organización la constituyen, la forman seguramente el colectivo humano más envidiable desde cualquier punto de vista que existe en la comunidad. Hombres como Ramón, hombres y mujeres como los que conforman la candidatura, hombres y mujeres como los que veíamos el otro día en Calatayud, en la candidatura que encabeza la próxima alcaldesa de la ciudad. Todo eso es un capital humano. Todo eso constituye un capital humano que, desde la unidad y fortaleza que el partido es capaz de exhibir, desde un programa ambicioso, desde un programa renovador, desde el aval que nos da haber cumplido nuestros compromisos anteriores, nos convierte, queridas amigas y queridos amigos, en una fuerza absolutamente imbatible en las urnas. Por eso se hablaba de orgullo socialista, por eso se hablaba de orgullo aragonesista, y por eso os hablo ahora de orgullo de formar parte de una organización que tiene un material, tiene un componente, tiene un caudal de ética, de moral, de compromiso, de inteligencia y de talento como no tiene nadie en Aragón. Aragón tiene muchas posibilidades, muchas capacidades, pero, en mi opinión, Aragón, sin el Partido Socialista, no tiene ninguna posibilidad de ser una comunidad de éxito.
Eso es lo que nos jugamos el próximo día 28 de mayo. El Gobierno de Aragón será resultado de lo que los ciudadanos decidan a través de su expresión en las urnas, pero fundamentalmente será la suma de lo que los alcaldes y las alcaldías socialistas, los candidatos a las alcaldías en todos y cada uno de los municipios, sean capaces de conseguir. Y como estoy convencido de que el tirón, la fuerza, el atractivo, el compromiso socialista y aragonesista de los alcaldes es absolutamente imbatible, estoy convencido de que el Partido Socialista es imbatible, y si el Partido Socialista es imbatible, Aragón, compañeras y compañeros, será imbatible en España y en Europa. Mucho ánimo y a ganar las elecciones.